hablemos un poco de lo que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras afirma que en todo triángulo rectángulo la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. ¿Cómo se expresa todo esto? A través de esta ecuación donde tenemos c al cuadrado que va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Vamos a ir identificando cada una de estas variables que tiene la ecuación del teorema de Pitágoras. Vamos a observar a través de un triángulo rectángulo, recordando que es un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados. Vamos a ir identificando cada uno de sus elementos que nos van a permitir luego el cálculo del teorema de Pitágoras. Primeramente tenemos el lado AB, que no es más, podemos leerlo el lado, la distancia AB, que no es más que la hipotenusa o diagonal de dicho triángulo rectángulo. En este caso, dicha hipotenusa la vamos a denotar con la letra C. De esta manera vamos a ver el lado AC. El lado AC va a corresponder al cateto adyacente o la base de dicho triángulo rectángulo. En este caso, la base la vamos a denotar con la letra B. Y por último, tenemos la distancia BC, el lado BC, que no es más que el cateto opuesto o altura de dicho triángulo rectángulo. Entonces, en este caso estamos hablando de A y B, que son los catetos, y C, que ya dijimos que es la hipotenusa. Es importante entonces que en teorías un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo de 90 grados. A los lados que forman el ángulo recto se le llama catetos y al lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Entonces, a este B es el cateto adyacente y la altura va a ser el cateto opuesto. De esta forma, hemos desglosado cada uno de los elementos que nos va a permitir hallar el cálculo en un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras lo podemos utilizar para determinar cada uno o alguno de los lados de dicho triángulo. Procedamos entonces a ver algunos despejes que podemos desarrollar con la ecuación del teorema de Pitágoras. Recordando que C es la hipotenusa y que A y B son los catetos del triángulo. Las fórmulas que vamos a desarrollar o que vamos a despejar para que las tengamos presentes a la hora de hacer los cálculos, la primera es la misma ecuación del teorema de Pitágoras. En este caso, C, que es la hipotenusa, está elevado al cuadrado. Si lo vamos a despejar, nos quedaría que C va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. De esta forma, es el despeje de la primera ecuación que podemos tener al calcular o al trabajar con el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. En segundo lugar, fíjense que aquí tengo B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Quiere decir que si estamos despejando B, A al cuadrado está sumando, va a pasar del otro lado a restar. Por consiguiente, tenemos esta ecuación. Y el 2, que es el exponente, ahora va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado más A al cuadrado. Muy bien, ahora vamos a proceder con el cálculo de A. Si vamos a determinar el despeje del cateto A, quiere decir que A, ¿verdad?, va a ser igual a B al cuadrado que está sumando, va a pasar del otro lado restando y nos queda expresada la ecuación de esta forma. Así, A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. De esta forma tenemos tres ecuaciones que podemos trabajar en el cálculo del teorema de Pitágoras. De esta forma, la ecuación
b al cuadrado igual a c al cuadrado menos a al cuadrado deriva de la función original igualmente la tercera ecuación. Observa que de la fórmula del teorema de Pitágoras, es importante que recuerdes podemos despejar cada cateto. Solo debemos conocer dos lados del triángulo para así conocer cualquiera de sus lados. De esta forma podemos hacer los cálculos previos que nos van a permitir hallar cualquier lado de un triángulo rectángulo a través del teorema de Pitágoras.